Bien, la interleuquina 6, como toda citoquina, pues es digamos un transmisor que a través de su interacción con el receptor de la célula produce los efectos deseados. La producción de interleuquina 6 es muy universal, como podéis ver en la diapositiva hay multitud de células. Esto no es el puntero, no sé si se ve el puntero. Bueno, hay multitud de células que lo producen. Sin embargo, hay pocas células, o relativamente pocas células, que tienen el receptor de la interleuquina 6 en superficie. Para que el receptor, la unión de receptor-citoquina produzca su efecto, una vez que se une en superficie con el receptor, tiene que reclutar una pareja de proteínas, que son la glicoproteína 130, para que al final se traduzca la señal. Lo que pasa es que la interleuquina 6 tiene una característica que es lo que se llama transseñalización, y es que no necesita necesariamente que para producir efectos en determinadas células que tengan receptor o expresen estructuralmente un receptor en superficie. Porque el receptor de interleuquina 6 se produce en estas células, se puede dar o producir una versión soluble que circula en la sangre, y la interleuquina se puede unir a ese receptor soluble y pegarse a cualquier o casi cualquier célula del organismo, y una vez que se pega recluta las dos o la pareja de glicoproteína 130 y produce la señal. Eso es lo que se llama la transseñalización, y es por eso por lo que puede actuar en múltiples células del organismo. En esta imagen podemos ver un poquitín lo que es el receptor de superficie pegada a la citoquina, la IL-6, cómo recluta las dos glicoproteínas y produce la señal. Puede haber receptores en superficie, con la interleuquina 6 en plasma se unen, se pega a la superficie de células que no lo expresen estructuralmente y también traduciría esa señal. Evidentemente, ¿cómo podemos bloquear? Pues mediante moléculas, bien, en este caso anticuerpos monoclonales, que puedan bloquear el receptor soluble, el receptor en superficie, o teóricamente también podríamos diseñar moléculas que bloquearan propiamente la interleuquina 6. Y yo me voy a centrar en un poquitín ir más allá de lo que es simplemente la concepción articular de la artritis reumatoide, y vamos a hablar un poquitín de lo que yo he titulado ventajas clínicas adicionales. Y dentro de ellas me voy a centrar en estos tres apartados. El llamado componente sistémico, que es un concepto un poco resbaladizo, pero bueno, que ahora intentaré delimitarlo. La anemia de trastorno inflamatorio crónico, y un apartado un poco más amplio, pero muy de moda actualmente artritis reumatoide, como es la comorbilidad, Y hay fundamentalmente en estos tres aspectos que luego detallaremos. Bien, el tema del componente sistémico es algo que más o menos intuitivamente sabemos todos, pero que es difícil de definir. Bueno, la enfermedad reumatoide es una enfermedad sistémica por naturaleza, y a la hora de hablar de sistemicidad, evidentemente entrarían muchos de los aspectos que luego podemos ir detallando, pero cuando hablamos de componente sistémico, quizás lo que intentamos expresar en este campo del bloqueo de la IL-6 es que tiene una acción específica y directa sobre todos los marcadores o biomarcadores que reflejan inflamación activa, Aparte de que evidentemente estos pacientes logran, digamos, una reducción casi a cero de todos estos marcadores, y luego veremos que alguno de ellos puede tener implicación también directa en alguna de las comorbilidades, quizá uno de los aspectos más llamativos, aunque actualmente y afortunadamente poco frecuente, es la producción de una complicación dentro de los remedios como es la amiloidosis, que no es sino el reflejo del mantenimiento de una sistemicidad y de una inflamación mantenida y no controlada, A este respecto, ya digo que en la actualidad es una complicación, como digo, afortunadamente poco frecuente, porque nuestros pacientes desde el inicio, pues con todas las estrategias y las nuevas terapias, mantienen un control, al menos en su mayoría, bastante aceptable de la inflamación. Pero si nos atenemos un poquitín al artículo que quizás resume, porque sobre este aspecto en relación con el bloqueo de IL-6, pues hay varios case report diseminados por la literatura. Este artículo recoge en forma de revisión la mayor parte de comunicaciones al respecto, y en resumen
Lo que se ve son 12 pacientes, 8 con artritis reumatoide y 4 con otro tipo de patologías inflamatorias crónicas, en los cuales en tratamiento con bloqueo de IL-6 mejoraron en 6 de ellos. Hay que además llamar la atención de que de los 8 pacientes con artritis reumatoide, en 6 pacientes la terapia previa con anti-TNF había fracasado. Bien, esto es un reflejo y digamos un refuerzo de el control por parte de este bloqueo del efecto sistémico, del componente sistémico de la enfermedad. Yendo a cosas un poquitín más concretas, el segundo punto era el tema de la anemia de trastorno inflamatorio crónico. Como sabéis, es una complicación relativamente frecuente dentro de las patologías inflamatorias crónicas, especialmente dentro de la artritis reumatoide. A este respecto, probablemente será un tema ya relativamente conocido. Sabéis que la IL-6, lo he comentado antes, a nivel de hígado, uno de los efectos que produce es aumentar la secreción de epsidina. Bien, la epsidina es un regulador, es una proteína que regula el flujo de hierro desde sus sitios de depósito a el plasma para que luego pueda ser utilizado a nivel de médula ósea en fabricar los glóbulos rojos. Bien, este flujo, que fundamentalmente proviene de 3 zonas de reserva, como son el intestino, donde se acumula en los enterocitos una vez que se ha absorbido, en el bazo, en las células del sistema retículo endotelial, fundamentalmente macrófagos, y en el hígado, también en este tipo de células, sobre todo en las células de von Kuffer, ¿no? Bien, esas células, para que viertan hierro al plasma, la salida está regulada por otra proteína, que es la ferroportina, está aquí representada, que con estos grifillos, ¿verdad? Entonces, la epsidina lo que hace es cerrar esos grifos y evita que, aunque tengamos bastante depósito de hierro, pueda ser adecuadamente utilizado por donde debe ser utilizado, porque no sale al plasma. Y eso nos encontramos con esa situación un tanto paradójica en enfermedades inflamatorias, de que hay ferritinas altas, con unos buenos depósitos, pero sin embargo hay signos de anemia por mala utilización del hierro. Bien, otro aspecto bastante importante dentro de las enfermedades inflamatorias, sobre todo de índole reumatológico y especialmente en pacientes como Sjögren, lupus y por supuesto artritis reumatoide, es la aparición de astenia. Es un síntoma referido por bastante porcentaje de pacientes, globalmente hasta un 41% de los pacientes se ha recogido que lo refieren. Muchas veces no sabemos darles una explicación a los pacientes, porque nos encontramos con una enfermedad relativamente bien controlada, pero los pacientes siguen diciendo que están muy cansados y probablemente el origen es multifactorial, ¿no? Se ha especulado que determinadas citocinas, situaciones hormonales en relación con el trastorno inflamatorio, incluso factores psicológicos puedan influir en este origen del cansancio, que a veces es muy incapacitante. Lo que también sabemos por estudios a nivel psiconeurológico es que parece que el eje hipotálamo hipofisario ha sido o está implicado en la génesis de la astenia en relación con varias enfermedades crónicas inflamatorias, no simplemente artritis reumatoide, y también sabemos que la IL-6, como antes he dicho, tiene efectos moduladores, reguladores sobre este eje, fundamentalmente a través, como decía antes, de la corticotropina. De hecho, cuando en pacientes sanos se ha infundido IL-6, se ha producido clínica de cansancio y de astenia. ¿Hasta qué punto estos son los datos, digamos, que conceptualmente nos empujan a ver una implicación o una posible implicación o parte, digamos, de los factores relacionados con la astenia, los niveles elevados de interleuquina 6? Evidentemente no tenemos datos directos de ensayos clínicos que hayan probado la utilización de este bloqueo y mejora del síntoma. Bien, y nos queda el aspecto de las comorbilidades. Sabemos que en la actualidad hemos mejorado mucho en lo que es el control de la enfermedad o la parte articular, especialmente articular de la enfermedad, pero sí que se está haciendo mucho énfasis en la comorbilidad acompañante a estos pacientes como objetivos terapéuticos.
Dentro de ellas yo voy a hablar de 3 aspectos. La enfermedad cardiovascular no podía ser de otra forma. Creo que el desarrollo que ha habido sobre el aumento del riesgo cardiovascular en enfermedades inflamatorias crónicas y especialmente en artritis reumatoide es muy relevante. Está claramente aumentada esta enfermedad en estos pacientes y es una de las primeras causas de muerte. El segundo aspecto es la osteoporosis, que es una vieja conocida del reumatólogo en relación con los pacientes con artritis reumatoide. Hay una clara interrelación, pues por la presencia de citoquinas proinflamatorias, por defectos de movilidad de los pacientes, por el uso de corticoides, etcétera, y claramente empeora el pronóstico funcional, como se ha demostrado en varios estudios. Y luego un tercer ítem, que es la depresión, que quizá no se le ha prestado demasiada atención hasta ahora, pero como luego veremos tiene una alta incidencia y tiene evidentemente implicaciones pronósticas, como ahora comentaremos. Bien, en relación con la enfermedad cardiovascular, sabemos que la IL-6 está en clara relación o correlación directa con los aumentos de PCR, y hay estudios que señalan que la PCR no solamente es un marcador de inflamación y por tanto de proaterogénesis, sino que la propia proteína puede tener efectos proaterogenéticos en el endotelio vascular. De hecho, hace poco se ha publicado en el New England un estudio donde en gente con enfermedad coronaria, en posinfartados, el tratamiento con anti-L1, en este caso con canakinumab, que mejoraba la PCR, mejoraba el pronóstico en relación con los que no estaban tratados con esto. O sea que sí parece que el descenso mantenido de la PCR puede tener un efecto beneficioso a nivel cardiovascular. Bien, también sabemos por estudios a nivel, digamos, en el ámbito cardiovascular, que los niveles altos de IL-6 se asocian a aumento del riesgo cardiovascular, y en los pacientes con cardiopatía isquémica la mortalidad está aumentada en aquellos que tienen niveles más altos de IL-6. En pacientes con artritis reumatoide, respuesta insuficiente a metotrexato u otros FAMES sintéticos, en los que se decide iniciar un fármaco bloqueante de la interleuquina 6, se recomienda su uso en combinación con otro FAMES sintético, preferentemente metotrexato. A pesar de que sabemos, y la evidencia existente de la eficacia de estos fármacos en monoterapia, es evidente también que esta respuesta a la interleuquina 6, y las evidencias son más porque tenemos más experiencia con tocilizumab, pueden ser mejores o algo mejores cuando se asocia a metotrexato. Sarilumab, saben que además de la dosis estándar, que es la de 200 miligramos, tiene una dosis de 150, que es una dosis indicada para manejo de efectos adversos, de efectos o farmacodinámicos, fundamentalmente pues neutropenia, aumento de transaminasas. Acaba de salir publicado un estudio que es el estudio Extend, en el cual dicen que después de 2 años de seguimiento de pacientes que han fallado previamente a metotrexato tratados con sarilumab, un 14% reducen la dosis en este sentido por aumento de transaminasas o neutropenia, y que casi el 90% pueden mantener el tratamiento como si mantuvieran la respuesta a los 2 años. Pero repito que la dosis de 150 en principio es para, tal como se corresponde con la ficha técnica, para manejo de efectos adversos. En cuanto a los efectos adversos, podríamos decir que, de hecho, de los datos de los diferentes estudios con sarilumab o con tocilizumab, la tasa de efectos adversos parecen muy similares, que no hay diferencias entre los 2 inhibidores de la interleuquina 6. De hecho, hay un estudio comparativo, el que llamamos el estudio Ascertain, que analiza todavía no publicado, las tasas de efectos adversos de tocilizumab y sarilumab, que no parece que hayan diferencias que sean significativas. El bloqueo terapéutico de la interleuquina 6 es eficaz en términos de control clínico de la enfermedad, remisión del proceso, mejora de la capacidad funcional, control de la progresión del daño radiológico, y también en otras variables que se han comentado aquí, que yo creo que son importantes, como son la fatiga, la mejoría del dolor,
la mejoría de la calidad de vida relacionada con la salud, tanto en sus dominios físicos como en los dominios mentales, y la mejoría de la anemia. Esto sucede tanto para los pacientes con respuesta inadecuada a metotrexato como para los pacientes que usan el bloqueo después de un fallo previo a uno o varios biológicos, no solo anti-TNF. Y además sucede tanto si se utiliza el bloqueo por vía intravenosa como por vía subcutánea, y en monoterapia y en terapia combinada con fármacos modificadores de la enfermedad. Está claro que el bloqueo terapéutico de la interleuquina 6, tanto en esa situación de respuesta inadecuada a metotrexato como en respuesta inadecuada a fármacos biológicos, pues es ventajoso, es ventajoso. Es la utilidad que tiene el bloqueo terapéutico de la interleuquina 6 en monoterapia. Yo creo que esto es un punto importante, porque bueno, pues hasta el 30% de los pacientes que tienen artritis reumatoide reciben el biológico en monoterapia por intolerancia al metotrexato. Y bueno, aquí tenéis estudios clásicos como son el Ambition, que es un estudio en el que se hace el bloqueo de la interleuquina 6 en monoterapia en pacientes naïf, en pacientes que no han recibido previamente metotrexato, la mayoría de ellos, y se demuestra cómo la monoterapia con el bloqueo es mejor que la monoterapia con metotrexato, la primera vez que sucedía eso para un fármaco biológico. Tenéis luego todos los estudios de tocilizumab analizando comparativamente el bloqueo con la monoterapia, el bloqueo en monoterapia versus bloqueo combinado con metotrexato. En general, estos estudios, en general, tanto para tocilizumab como para sarilumab, demuestran que el bloqueo en monoterapia tiene el mismo efecto terapéutico que el bloqueo en terapia combinada, con alguna consideración que luego podemos comentar en la discusión. Y finalmente, la utilidad que tiene por su superioridad en los ensayos diseñados a tal efecto, la monoterapia, el bloqueo en monoterapia de la interleuquina 6 sobre la monoterapia con adalimumab.